Saludos hermanos, estoy con ustedes nuevamente. En esta ocasión quiero ampliar un poco más o repasar algunos puntos que hemos estado viendo a lo largo del curso, el cual quedan unas pocas semanas para terminar. Y quiero citar algunas cosas que pueden ser de ayuda para que usted considere el trabajo final, dentro de qué categoría ubicarlo. Con esto no quiero poner una exigencia en términos de largo del contenido, sino es necesario que ustedes sepan cómo calificar o clasificar el documento que van a hacer. Hay diferentes tipos de trabajo de investigación. En realidad, el trabajo de investigación se puede decir que es una ciencia en sí mismo, pero sirve como herramienta para el estudio y análisis de otras ciencias. Valga la redundancia, los estudios científicos todos están hechos en función de trabajo de investigación. En lo que a nosotros se refiere por nuestro llamado ministerial, sea ministerio o vocación, llamado como usted lo interprete, tiene el propósito de transmitir el mensaje, podemos resumirlo, el mensaje de la cruz y el contenido bíblico. No obstante, la forma de presentación puede variar en función si varía el género. Es decir, vamos a preparar un trabajo de investigación para una prédica específica, como puede ser algún día particular dentro del cristianismo, es decir, puede ser la Navidad, más allá de que lo conceptuemos dentro del cristianismo bíblico o cultural. Es más allá de eso. Precisamente eso puede ser un trabajo de investigación. O sea, qué tan bíblico y qué tan cultural es lo que hoy se conoce como la celebración de Navidad. Eso es solo un ejemplo. Entonces, como vemos, sin querer, al hablar del tema, estamos presentando un problema. No es un problema para agarrarse la cabeza, bueno, a veces sí, pero voy a de que el problema en sí es descubrir, investigar, usando esa referencia que acabamos de compartir, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es el origen? ¿Tiene fundamento bíblico o tiene un fundamento cultural? ¿O su trasfondo es cultural religioso? Tal vez nacido de una iglesia pseudo-cristiana, tal vez romana. ¿Tiene que ver con nosotros el cristianismo? ¿En qué medida tiene que ver? Entonces todo eso requiere un trabajo de investigación. No le estoy proponiendo que haga un trabajo de investigación de la vida, solo es una figura. Pero conforme al tipo de trabajo, a qué esté dirigido, es decir, ¿va a ser para una prédica? ¿Va a ser para un estudio porque yo quiero investigar bien de qué se trata esto de la Navidad? ¿Va a ser porque tengo que entregar un trabajo que me pidieron que hiciera de esas características? ¿Puede ser que piense escribir un libro al respecto de esto? O tal vez no llega a nivel de volumen de un libro, pero puede ser otro tipo de documentos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de los tipos de documentos que se pueden gestionar para hacer un trabajo de investigación. El ensayo es uno de los trabajos tal vez más sencillos, más iniciales.
Puede contar de 1 a 10 páginas, o sea, puede ser muy breve o relativamente breve. Y contiene elementos que van a ser más prioritariamente la opinión del autor, o sea, usted mismo. Puede citar la opinión de otros especialistas tal vez en el tema, pastores, teólogos, comentaristas, incluso siguiendo con la misma figura, puede ser un trabajo de investigación que haya hecho un periodista en televisión y que hizo un documental de media hora de todo lo que tiene que ver con este tema de la Navidad. Entonces se puede recabar mucha información. Como sea, si es propia la información, solo va a ir su firma al final. Pero si usted está tomando referencias de otras fuentes, sean libros, sean documentales, etcétera, usted tiene que citar la fuente. O si es una página de internet también. Eso es un ensayo. También un informe. Puede que usted, siguiendo con este contexto, ya que sin entrar en detalle de un pasaje bíblico, al menos de momento, pero tener la idea como figura nada más del tema de la Navidad, para no andar saltando de una idea a otra. Puede ser un informe, puede ser que usted sirve en algún ministerio en la iglesia y el pastor o el que esté a cargo, un pastor general, o etcétera, o tal vez a veces hay pastores de eventos en iglesias grandes, y le pide que haga un trabajo a modo de informe. Deme un informe de unas 10 páginas de todo lo referente a Navidad para ver qué podemos hacer en la próxima Navidad que sea llamativo para toda la congregación y que podamos atraer más gente. Pero todo tiene que estar conforme a preceptos ya establecidos, no vamos a inventar nada. Entonces ahí se hace un informe, o sea, se hace una investigación y en ese trabajo, que también puede considerarse tanto teórico como práctico, ¿no? Es decir, todo puede salir de la mente o pueden tomarse conceptos que otros ya tienen. O incluso puede hacer un modo de ensayo humano, es decir, con personas en el lugar, y van a simular el evento de la Navidad, pero no está al público, sino que es un trabajo, es una forma de ensayo, y las notas que se tomen al respecto termina siendo el informe. También puede ser un sermón. El sermón, evidentemente, también lleva un tiempo y una forma de escritura, pero está dirigido al público que es receptor. Es decir, es el consumidor final, por decirlo de alguna manera literal. O sea, es quien va a recibir el impacto del contenido que prepare el sermón. Entonces, si bien se hace escrito, pero recuerde que la transmisión de ese escrito va en forma oral. Por tanto, se tienen que tomar en cuenta las diferencias que la oralidad representa al momento de presentar ese mensaje. Quiere decir esto de que tiene que considerarse de que no va a haber figura que estén ilustrando algo. Por tanto, la misma expresión verbal tiene que contener el mensaje de la figura que pudo haber sido ilustrada incluso con imágenes en el papel. Pero uno tiene que darle la verbalización. Entonces, eso es un sermón. Y tiene que estar hecho para que la gente lo entienda. Es decir, ya procesado. Si el contenido, por ejemplo, con el mismo tema, seguimos, tiene también un carácter teológico, tiene una profundidad u origen teológico, que tiene
la necesidad de ser entendido y explicado para sostener eso de que no es un simple acto religioso cultural de determinado rito, sino que tiene que ver con la identidad cristiana. Entonces, de eso se trata el sermón, y también está avanzando más, porque vamos avanzando en el orden que se los estoy presentando. Puede estar una monografía, otra hoja de investigación. También con el mismo tipo de figura requiere un esfuerzo un poco más relevante. Va a ocupar más horas de investigación, donde se tienen que empezar a dar más detalles y más precisos. O sea, referencias históricas, fechas, lugares, geografía, contexto cultural, religioso, climático. Por ejemplo, el tema de la Navidad es cuestionable en la forma en que se presenta, las imágenes como el pesebre, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la cultura cristiana. Y a veces se le da un clima que de pronto no es el clima, me refiero al tiempo, que no era el original. O sea, está distante eso, o se lo recrea en un ambiente donde está muy lejos de la realidad del ambiente que fue allá en Palestina, ¿no? Entonces tenemos que considerar los detalles. Tal vez usted se está preguntando, pero dije Palestina, pues sí, en este momento esa parte donde ocurrió el nacimiento está, digamos, ocupada por los palestinos. No era así hace algunas décadas atrás, pero en este momento está así. Entonces, pueden ser motivos para tener en cuenta en el documento que se prepare. Las cosas van cambiando con el contexto cultural. Si antes había judíos y ahora hay árabes, el concepto de ese lugar va a variar radicalmente. Sobre todo si hay cristianos, que los hay también, aunque no en el término en que tal vez usted y yo los conocemos en términos de vivencia personal. Hay otro tipo de cristianos en esa área. Todo eso tiene que ver con una monografía. Es decir, ahí no se cuenta una historia, ahí se cuenta la realidad. Entonces requiere una disciplina para hacer ese tipo de documento. Es un documento que podría alcanzar casi el nivel de una tesis en algunos casos, pero no siempre. El siguiente tipo de estudio es la reseña bibliográfica, donde de manera más breve, más precisa, concisa y maciza, en 2 o 3 páginas tiene que poner la mayor cantidad de referencias bíblicas, porque estamos hablando de una reseña bibliográfica. Por ejemplo, hablando de la Navidad, del pesebre, puede comenzar la historia ya en Isaías, capítulo 6, por ahí, donde un hijo nos es dado, un niño es nacido. Entonces se está hablando ya de una proyección hacia el pasado, donde se anuncia proféticamente la llegada del nacimiento del Cristo, o en términos del pensamiento judío del Mesías. Que por cierto, tal vez en algún momento tengamos la ocasión de aclarar bien la diferencia que hay entre Cristo y Mesías, ¿no? Que en este tiempo está muy dado a confusión y todo eso, y de alguna manera cada función y cada título, sea Cristo o sea Mesías, que es una función y un título respectivamente cada uno, están determinados por un tiempo en la historia. Uno ya fue y el otro todavía no es.
Así que para ser coherentes no se los puede mezclar. No es un pecado mezclarlos, pero confunde. Entonces, si uno sabe, no debe confundir a la gente, porque si no, sin querer puede estar distorsionando la historia por un lado y el porvenir por otro, y tal vez los está mezclando. No es propicio, porque eso daría pie a que de pronto puedan surgir ideas erróneas, falsas doctrinas, ese tipo de situaciones. Esa fue la reseña bibliográfica. También tenemos el proyecto. El proyecto es un trabajo que tiene una base teórica y con frecuencia se usan para el estudio de una teología aplicada. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo que dimos antes, podemos hablar del pesebre, podemos hablar de la Navidad, el nacimiento de Cristo, pero tengo que aplicarlo teológicamente, que es lo que representa para nosotros, más allá de un evento que ocurrió hace 2000 años, o también que se celebra cada año el 25 de diciembre. Entonces, o sea, es una teología aplicada, o sea, es un proyecto. Entonces tengo que, en ese sentido, para el uso que se le dé a ese documento, tengo que trasladar a la gente del tiempo de hace 2000 años al tiempo presente que representa hoy y eventualmente aquel Jesús que nació en un pesebre, que murió en la cruz, que ascendió a los cielos, que murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y va a volver en lo que Pablo cita como la parusía, en el original en griego, o sea, el advenimiento de Cristo, la segunda venida, que no será hasta la tierra, sino hasta en el aire, para que la iglesia, nosotros nos encontremos con él en el aire, ¿no? Entonces, el proyecto habla de algo que tiene un fundamento y que tiene una trayectoria, que hay una diferenciación de tiempos, de eras, de circunstancias, de personas, de personajes, la gama de colores que puede tener la historia, ¿no? Entonces, el proyecto puede ser algo en sí mismo o puede ser el principio de lo que después podría llegar a ser algo todavía más complejo, más elaborado, como es un libro, ¿no? En lo cual yo estoy trabajando en otro libro, ¿no? Entonces lleva todo un desarrollo. El siguiente punto es la tesis. Ya la tesis estamos hablando de algo bien serio. No es que el otro no haya sido serio, todo lo que tratamos, pero esto es mucho más. Ya de que regularmente una tesis es algo que se presenta al momento de dar la tesis delante de una forma de jurado, de veedores que van a calificar al alumno. Me tocó estar en esas funciones también hace años atrás, donde tenía que evaluar a pastores y eso, y es algo que es complejo tanto para quien lo presenta como para aquellos que tienen que juzgar ese trabajo, porque a veces se nota el trabajo, el esfuerzo que han hecho, pero muchas veces fue en un rumbo que no es a lo que apunta el título, el propósito para el cual fue hecho. O sea, a veces se desvirtúa yéndose, por decirlo coloquialmente, yéndose por las ramas. El último punto al respecto, y después hacemos un corte, porque si no el video se hace muy largo, no se puede compartir. Por último, la tesis doctoral, cuando ya pasó por todos los escalones, cuando ya llegó al último escalón de la escalera, entonces está la tesis doctoral. Ya pasó por la tesis de la maestría, ahora viene la tesis doctoral. Regularmente el doctorado es algo que se trabaja 2 o 3 años en esa tesis. Son pocas las materias que se toman y todas están apuntadas a la elaboración del trabajo. Como ven,
se requiere tomar materias específicas para poder desarrollar un trabajo. Regularmente, una tesis doctoral termina siendo un libro. De hecho, casi la mayoría de las veces termina siendo un libro, que no siempre sale a la distribución pública, pero es un libro al fin. Entonces, hasta aquí las diferentes formas de tipos de trabajo de investigación que he mencionado, 8. El ensayo, el informe, el sermón, la monografía o trabajo de investigación, la reseña bibliográfica, el proyecto, la tesis y la tesis doctoral. Hasta aquí y continuamos en otro segmento. Los veo al ratito. Dios les bendiga. Con ustedes el pastor Miguel Ángel Drago. Gracias.